Vamos a orar, vamos a poner la palabra del Señor en manos de Él para que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que su palabra pueda penetrar como una espada de dos filos hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre a esta hora, reconociendo, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra. Queremos darte gracias por esa palabra, Señor, porque esa palabra abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad, de toda injusticia, y nos hace, Señor, crecer espiritualmente para poder entender, Señor, todo lo que concierne a tu reino. Así que, Señor, glorifícate esta mañana. Todos ponemos este tiempo en tus manos, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos traiga, Señor, ese entendimiento que tanto lo necesitamos. Así que dejamos este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. El tema de esta mañana se llama Bienaventurado el que teme a Dios. El temor a Dios va muy ligado a ese gran mandamiento que Él estableció: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque cuando uno ama al Señor y uno le obedece, empieza uno a sujetarse y a someterse a la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice la palabra de Dios. No cabe duda que Él conoce a su remanente, conoce a las personas temerosas de Él y que están sujetándose precisamente a lo que Él estableció en su palabra. En la palabra de Dios encontramos que hay promesas, pero esas promesas están condicionadas y muchas veces ahí es donde nosotros empezamos ya a flaquear. Pero también hay mandamientos y los mandamientos son para obedecerlos. No podemos ahí sí que negociar con el Señor, porque Él en su inmensa sabiduría sabe por qué estableció estos mandamientos. Esta prédica la voy a hacer en base al Salmo 128. Va a ser del versículo 1 al 6. El libro de los Salmos se caracteriza por ser un libro poético. Encontramos 7 géneros literarios en todos los salmos. Encontramos que hay salmos de lamento, que hay himnos, que hay salmos de acción de gracias, que hay salmos de confianza, que hay salmos de recuerdo y que hay salmos también reales. Pero esta mañana yo les voy a hablar del Salmo 128, que es un salmo de sabiduría. Este salmo se conoce como un salmo huérfano porque no se conoce quién es el autor. El Salmo 128 nos presenta el cuadro de una familia que el hombre llega a su casa cansado de su trabajo, pero satisfecho. Ahí espera a su esposa, cuyo calor llena el hogar, los hijos llenos de vida, de vigor y en torno a la mesa. No cabe duda que en el corazón de Dios está en que hay que tener una familia de acuerdo al corazón de Dios. Algo que últimamente se ha estado desquebrajándose prácticamente, porque la unidad familiar se ha perdido y hoy podemos ver muchos hogares desintegrados donde hace falta la presencia ya sea del padre o de la madre y los hijos están creciendo muchas veces con un abuelo o por consiguiente. Entonces es necesario que nosotros a través de la palabra de Dios retomemos realmente el concepto de familia. Dice que este salmo habla de la bienaventuranza de Dios en términos de familia y de trabajo, conceptos que el mundo moderno
y a veces los cristianos no asocian con una vida bendecida. Nosotros normalmente vemos las bendiciones de Dios cuando son materiales, pero el tener una familia donde esté presente el papá, la mamá y los hijos, muchos de nosotros no hemos dimensionado que esa es una de las bendiciones más grandes que el Señor puede darnos. No hay como estar compartiendo, por ejemplo, una cena. Como dice acá el Salmo, el papá llega cansado de trabajar, posiblemente se fajó el lomo en la agricultura, porque esta gente, los israelitas, eran agricultores y eran cuidadores, eran pastores, cuidadores de ovejas. Un arduo día de trabajo, cansado, bien sudado, lleno de polvo, pero satisfecho, porque sabía que ahí lo estaba esperando la esposa, pero que también estaban los hijos, deseosos que ese papá regresara de ese arduo trabajo. Y la señora pues ya tenía preparados los alimentos que iban a compartir, y no cabe duda que esa es una de las mayores bendiciones que Dios nos puede dar, pero que hoy día no se está haciendo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus intereses en particular. Muchas veces la mamá anda por un lado, el papá por otro, y no digamos los hijos. Pero también tenemos un enemigo en común todos, que es este aparatito. Este aparatito le ha quitado la paz y ha perdido prácticamente la unidad familiar, porque podemos ver a la hora de comer que las personas están más pendientes de su teléfono que realmente de tener una comunión de los unos con los otros. Entonces es bueno que nosotros retomemos eso. Yo no digo que el teléfono sea malo, pero para todo hay un tiempo. Yo soy de la idea, y posiblemente muy cuadrado dirán muchos, pero a mí me gusta respetar la hora de comer. Trato la manera de no llamar a mis conocidos a esa hora, porque yo sé que es un tiempo en que uno está comiendo y tenemos que respetarlo. Y no, si no estamos, ¿qué más si estamos en una misma mesa? Hay restaurantes que se han tomado la molestia de decir, bueno, vamos a premiar aquella mesa donde nadie saque el teléfono. Entonces tenemos que retomar y ver que esa es la mayor bendición que Dios nos ha dado como familia. Que un papá, una mamá, los hijos estén en torno a una mesa compartiendo los alimentos, ¿verdad? Porque esa es la mayor bendición de Dios. Dice que cada persona debe de tomar decisiones importantes para formar una familia y para formar un trabajo. Una pregunta que todos nos deberíamos haber hecho, porque ya nosotros de algunos ya estamos grandes, pero que los jóvenes todavía están a tiempo de hacerse, es ¿qué voy a estudiar y de qué voy a trabajar? Y una tercera pregunta es ¿con quién me voy a casar? Porque si uno se casa es para permanecer juntos hasta que el Señor lo permita. Hay personas, y uno las escucha, que a veces están decepcionadas de haberse casado con la persona que se casaron. Y ustedes no me van a dejar mentir. Y empiezan a añorar, a soñar, y a decir, Malaya, me hubiera casado con aquel novio que tuve. O me hubiera casado con aquella novia que tuve, ¿verdad? Cuando realmente nadie es perfecto, a veces nosotros señalamos al cónyuge, señalamos a los hijos, pero no nos señalamos nosotros. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios entendemos que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, cuando yo ando en el temor de Dios, estoy cumpliendo con estos dos grandes mandamientos. Amo al Señor con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y también amo al prójimo como a mí mismo, y me sujeto a sus promesas, cumpliéndolas, pero también sujetándome a los mandamientos. Este salmo nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de cultivar una vida familiar en el temor a Dios. Este salmo era uno de los que se cantaban cuando las familias enteras iban de peregrinos a Jerusalén para adorar juntas a Dios. Los israelitas tenían la obligación de ir 3 veces a Jerusalén precisamente a celebrar estas fiestas. La primera era la Pascua, que fue la que Jesús celebró, que se llama como hoy día como la Santa Cena. También la fiesta del Pentecostés, que posteriormente en la iglesia fue cuando se derramó el Espíritu Santo.
Y también la fiesta de los tabernáculos, que el pueblo judío todavía sigue celebrándola, pero que nosotros sabemos que eso apunta a la segunda venida de Jesús. Es interesante reflexionar sobre las bendiciones a largo plazo implícitas en una vida familiar centrada en Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar qué clase de hijos quieren, qué clase de nietos, de bisnietos, de tataranietos, porque muchas veces nosotros no logramos tener esa visión y nos quedamos únicamente viendo a los hijos, a lo sumo, a los nietos. Dice que un equipo de sociólogos en el estado de Nueva York hizo un estudio de la influencia duradera de la vida de un padre sobre sus hijos y las siguientes generaciones. Estos sociólogos escogieron a dos hombres, uno se llama Max Hughes y el otro se llama Jonathan Edward. El primero era un incrédulo, sin principios, su esposa también era incrédula y sin principios. Y vamos a ver qué tipo de influencia dejaron a su familia. Entre los 1,200 descendientes de ellos, conocidos, se encontraron 440 personas que llevaron una vida de puro libertinaje. 310 personas de ellos fueron pobres y vagabundos. 190 prostitutas públicas declaradas, 130 criminales, 100 alcohólicos, 115 ladrones y estafadores y 7 asesinos. Ese fue el legado de Max Hughes, un hombre incrédulo y sin principios. Pero veamos al otro hombre. El otro hombre es Jonathan Edward. Él era pastor, teólogo, que Dios usó para el gran despertar de la América colonial. Su esposa era una mujer de gran fe cristiana y entre sus descendientes se encontraron 300 misioneros teólogos, 120 profesores universitarios, 230 profesionales universitarios, 30 jueces, 14 presidentes de universidades, 3 congresistas, un vicepresidente de la República y otros más que ocuparon puestos relevantes en la industria americana. Entonces, iglesia, como cristianos, enfoquémonos en vivir bajo el temor de Dios para tener familias bendecidas por el Altísimo. Pregunto, ¿cuál es la mayor bendición espiritual en nuestras vidas como cristianos? La mayor bendición en nuestras vidas cristianas es vivir bajo el temor de Dios. Dice que la fuente de la verdadera bendición está en la felicidad y es el anhelo de toda la humanidad. Si yo les preguntara, ¿quién de ustedes quiere ser infeliz? Pues yo diría que nadie va a levantar la mano. Porque todos queremos ser felices, todos queremos estar bien. Todos queremos llevar una vida sin problemas, sin enfermedades, sin esto, sin lo otro, ¿verdad? Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo para ver si realmente estamos viviendo bajo el temor de Dios. En el Salmo 128:1 encontramos que dice, bienaventurado todo aquel varón que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Este salmo empieza con una bienaventuranza. Y esa bienaventuranza se está refiriendo a aquellos que quieren ser felices, a aquellos que se quieren sentir dichosos, que se quieren sentir parte del reino de Dios porque hay una promesa de la vida eterna. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. En los versículos 5, de 3 al 12, el Señor Jesús estableció las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, si nos damos cuenta, las bienaventuranzas son para aquellas personas que son temerosas de Dios, porque dice los pobres en espíritu. Y muchas veces en la vida de uno hay pobreza de espíritu porque uno no está haciendo algo por crecer espiritualmente. Pero van a haber momentos difíciles en que nosotros vamos a ser afligidos y que por lo tanto vamos a tener que derramar lágrimas. Pero cuando uno derrama lágrimas por el Señor, como que uno es más bienaventurado. También habla que las bienaventuranzas son para aquellos que son mansos, no para aquellos que son bélicos o que son problemáticos o conflictivos, sino que dice para los que son mansos. Pero también bienaventurado para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y eso es para aquellos que andamos buscando de su palabra cada día más. No nos conformamos únicamente con la prédica del día domingo, sino que queremos conocer a ese Dios de la Biblia, y por lo tanto nos metemos a escudriñar qué es lo que dice su palabra y qué tiene para cada uno de nosotros. Pero también encontramos que las bienaventuranzas son para aquellos que son misericordiosos, aquellas personas pacificadoras, aquellos también que por alguna situación están padeciendo alguna persecución. Sabemos que en países de África como del Medio Oriente muchos cristianos están siendo perseguidos. Países como Sudán, como Angola, cada día están masacrando a gente cristiana. Todo por su fe. Pero también cuando muchas veces las personas hablan mal de uno, porque dice por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando dicen la verdad de uno, pues ahí sí que le toca a uno, tiene que aguantarlo. Pero cuando es una mentira lo que están diciendo en contra de la iglesia, porque hoy día podemos ver que hay personas que señalan constantemente a la iglesia, pero son aquellas personas que por su pecado no quieren acercarse a la luz de Jesús. Pero dice en el versículo 12, alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Si se dan cuenta, esta promesa no es para ahorita. Es una promesa para cuando Jesús se regrese por segunda vez y todos aquellos que estemos caminando bajo sus bienaventuranzas, todas aquellas personas que nos hemos sujetado a Él, obedeciendo sus mandamientos, pero también cumpliendo con los requisitos que Él tiene para sus promesas, pues no cabe duda que nos esperan grandes galardones en el cielo. Porque también dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Los profetas que nosotros conocemos como los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías y los demás, pues tuvieron una vida bastante dura, porque tuvieron que luchar contra un sistema. Los reyes se habían acomodado, estaban adorando ídolos, vivían en pecado, y cada vez que un profeta de estos se le acercaba y le señalaba de sus errores, de sus pecados, de sus iniquidades, de sus injusticias, pues ellos terminaban matándolos. Isaías, por ejemplo, fue aserrado, lo cortaron en dos prácticamente. Jeremías fue metido en un hoyo lleno de lodo. Entonces, esa fue la vida de los profetas. Entonces, si en un momento dado a nosotros nos está llegando una situación difícil, ¿qué tenemos que hacer? Únicamente poner la mirada en el cielo y clamarle al Señor, ¿verdad? Pero también en el Salmo 1 encontramos que hay una bienaventuranza. Y dice, el bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué mejor cuando uno lleva una vida que no se deja aconsejar por personas malas? Porque siempre van a haber personas que se acercan con uno con malas intenciones. Hay gente egoísta, envidiosa, injusta, y entonces nosotros debemos de tener cuidado de recurrir a ellos para ver qué tipo de consejo nos den.
Pero también tenemos que apartarnos de aquellas personas que no quieren apartarse del pecado. Tampoco digo yo que ya no les vamos a hablar, pero debemos evitar caminar con ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues algo se nos puede pegar. Pero también debemos de tener cuidado de no sentarnos junto con personas que únicamente les gusta estar burlándose de las personas. Que lo que tienen en su boca siempre es un chiste de mal gusto, señalando a las personas, poniéndole apodos, etcétera, etcétera. No cabe duda que ahí entran los que son escarnecedores. Pero aquella persona que dice que medita de día y de noche y que en la ley de Jehová su delicia, no cabe duda que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prosperará y con el tiempo da su fruto. Eso es lo que nos espera para aquellas personas que andamos caminando bajo el temor de Dios. Pero cuando habla de temor a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Dice que no es sentirme yo culpable, no es porque yo sea rebelde, no es porque yo esté mal emocionalmente, porque muchas veces uno amanece como con cierto temor, cuando uno hizo algo malo y se siente culpable, cuando por ejemplo uno dice, es que si no le obedezco a Dios, me va a venir una maldición. No se está refiriendo a ese tipo de temor. Porque normalmente nosotros todos tenemos temor a algo. Hay personas que le tienen miedo a las arañas, a los alacranes, a las ranas, a los ratones, etcétera, etcétera. Pero también nosotros hoy día debemos de andar con cuidado porque la delincuencia, la gente mala, la gente violenta anda a la orden del día. Pero aquí no se está refiriendo que nosotros veamos a Dios como se está viendo a esas personas, sino que se está refiriendo prácticamente con aquel de respeto, aquella reverencia, aquello si realmente el Señor dijo que tengo que perdonar, voy a perdonar. Si el Señor dice que tengo que congregarme, me estoy congregando. Si el Señor dice que tengo que orar, debo de orar. Y algo sobre todo que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y muchas veces nosotros nos quedamos en deuda, porque nos portamos altivos, orgullosos, soberbios, y eso no le agrada al Señor. Porque si Él siendo Dios, se despojó de ser Dios y se hizo hombre, y fue a una muerte de cruz, imagínense que Él se llevó toda la maldición de nosotros en esa cruz del Calvario. Porque la palabra de Dios establecía, maldito aquel que muere colgado de un madero. Y Él se hizo maldito para que nosotros podamos ser libres. Entonces, ¿por qué no obedecerlo? Entonces dice que el temor a Dios se refiere a aquel asombro ante su misericordia. No implica temor a Dios, sino que nosotros debemos de tener miedo o temor a desagradarle o a decepcionarlo después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Imagínense, ese debería ser una constante en nuestras vidas. Tener el cuidado de no decepcionarlo, de no desagradarlo, ¿verdad? Porque cuando uno entra en un tipo de pecado, la misma palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se contrista. Si nosotros mentimos, si nosotros hablamos malas palabras, si nosotros hacemos esto, hacemos lo otro, que no le agrada al Señor, pues no cabe duda que no estamos caminando bajo el temor de Dios. En Proverbios 1:7 encontramos que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Imagínense que dice el principio. O sea, lo primero, lo más importante es la sabiduría. De la sabiduría es el temor a Dios. No es que yo tanto sé de ciencia, que tanto sé de matemáticas, que tanto sé de negocios, que tanto sé de filosofía, que tanto sé de la naturaleza. No. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo no sé cómo está caminando usted, si realmente está caminando bajo el temor de Dios, pero es un tiempo para que nosotros nos pongamos a cuentas y le digamos, Señor, perdóname. Perdóname porque no he estado caminando bajo el temor de Dios. He estado caminando bajo mi sabiduría, bajo mi entendimiento, porque a veces me creo Dios, ¿verdad? Y creo que soy autosuficiente, capaz y que no necesito de Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y aquí mismo dice, los insensatos, aquellos necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros como iglesia, ¿dónde obtenemos la sabiduría? La sabiduría la obtenemos a través de la enseñanza de la palabra de Dios.
Es increíble cómo el estudiar la palabra de Dios lo va haciendo a uno sabio. Va quitando toda necedad, toda rebeldía, todo pecado que gobierna la vida de uno y nos va haciendo sabios. Porque entonces empezamos a ser pacificadores, empezamos a ser pacientes, empezamos a ser misericordiosos, y esos son los bienaventurados para el Señor. Pero miremos cómo vive una sociedad secularizada. Vivir en el temor de Dios en una sociedad totalmente secularizada no es fácil. Nosotros vivimos en medio de una generación malvada y perversa, donde el pecado, la corrupción, la mentira, el enriquecimiento ilícito es lo que prevalece. Y cuando lo ven que uno muchas veces no prospera, o que uno no tiene las mismas riquezas o las mismas cosas que ellos tienen, pues lo más seguro es que lo volteen a ver a uno y le dicen: lo que pasa es que andas en pecado. Porque ellos pierden todo tipo de escrúpulos, y por tal de estar bien económicamente o socialmente, no les importa robarse muchas veces el dinero. Porque eso es lo que hoy día vale. Vivimos en una sociedad donde la persona que más vale es la que más dinero tiene. Y muchas veces no importa cómo esta persona hizo su dinero, pero ahí podemos ver que un montón de personas los andan, como decimos vulgarmente, los andan coleando. ¿Por qué? Porque para ellos son unos grandes personajes, pero realmente dejan de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el término secular viene del latín, que quiere decir esta época. Y las personas que viven bajo este sistema secularizado son las personas que establecen sus límites mentales por el lugar y la época en que viven. Y era lo que les decía anteriormente: ¿quién vale más hoy día? Pues definitivamente el que más tiene. ¿Quién vale más hoy día? El que tiene más poder. Y aunque así haya llegado engañando, mintiendo, corrompiendo todo el sistema que nos gobierna. Y eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos, de una persona, de Abraham, se hizo una gran familia. Cuando ellos descienden a Egipto, ya no eran solo uno, ya no eran dos, sino que eran como 70 personas las que bajaron a Egipto. Después de 400 años se multiplicaron, y cuando llegó el tiempo de su liberación a través de Moisés, ellos ya salen como una gran nación, como un gran pueblo. Ya no eran una familia. Por eso es que en el desierto del Sinaí tienen que darles leyes para que ellos pudieran vivir como una nación, ¿verdad? Y esas leyes apuntaban hacia nosotros. Pero en Números 11:5 encontramos, dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ellos se habían acostumbrado a vivir bajo la esclavitud de Egipto. Se habían acostumbrado a vivir bajo las normas y las reglas de Faraón, que cuando empezaron a caminar en el desierto y empezaron a encontrar las primeras dificultades, por ejemplo, tuvieron que atravesar el mar en seco, porque los venía persiguiendo el ejército de Faraón. Cuando ellos se empezaron a renegar de que qué iban a comer, les viene maná, pero después de tanto tiempo se aburren de estar comiendo maná y dicen: ya nos cansamos de comer maná, y les dan codornices. Cuando llegan a un lugar y no encuentran agua, y ellos también empiezan a renegar, y ahí es donde dicen que se habían recordado de su pasado. Querían regresarse a Egipto, imagínense. Dios les había prometido que les iba a dar la tierra prometida, pero no, porque ellos eran una sociedad secularizada. Vivían solo en el presente, podían entender solo lo que veían y lo que estaban viviendo. Y por eso querían regresar a Egipto a comer pescados, melones, cebollas, ajos y todo lo demás, ¿verdad? Y se estaban olvidando que el Señor les había prometido la tierra prometida. Y lo mismo nos pasa a nosotros, porque hay una promesa que es la vida eterna. Pero nosotros nos conformamos con los melones, los puerros, las cebollas que el mundo nos da hoy día. Y pensamos que aquí nos vamos a quedar eternamente, y nos olvidamos de la vida eterna, cuando realmente esa es la promesa que nosotros deberíamos de hacer viva en nuestras vidas. Pero también este salmo dice: y andando en sus caminos. El verdadero temor de Dios está íntimamente vinculado con la obediencia. Por eso el salmista concluye:
y andando en sus caminos. ¿Pero qué es andar en sus caminos? Yo ando en los caminos de Dios cuando cumplo con sus mandamientos, cuando obedezco a sus promesas, porque cada promesa está condicionada y yo trato la manera de cumplir con esas condicionantes que el Señor pide. Por ejemplo, el otro día se nos predicaba que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Pero esa tiene una condición. Y la condición está en el versículo de Romanos 8:28, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si yo no amo al Señor, pues tampoco voy a poder decir, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Entonces, con ese tipo de condiciones son las que nosotros debemos de cumplir. En Génesis 5:21 al 24 encontramos parte de la vida de Enoc, que dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Imagínense quién nosotros está caminando conscientemente a la par de Dios, porque nosotros caminamos por nuestra cuenta. Caminamos de acuerdo a lo que la sociedad tiene establecido, pero nos olvidamos que deberíamos estar caminando de acuerdo con Dios. Y para eso tengo que conocer su palabra. Pero miremos qué dice de la bendición del trabajo este salmo. En el Salmo 128:2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando una persona teme y obedece a Dios, sus esfuerzos serán fructíferos y recompensados. No hay como sentarse a la mesa a comerse un buen plato de frijoles, con queso, con crema, con huevitos, qué mejor si hay carne, con platanitos, ¿verdad? Porque se comen con mucha satisfacción, porque sabe uno que se ganó, mire, bien sudadito ese trabajo. Posiblemente dando clases, posiblemente haciendo un trabajo de campo, posiblemente dando una conferencia, posiblemente haciendo un negocio, pero me lo gané bien ganado, porque no le robé a nadie, no engañé a nadie, no mentí a nadie, no me agarré un dinero que no estaba destinado para mí, sino que usé justamente lo que a mí se me paga. Y esa yo siento que es la mayor satisfacción que todo hombre y toda mujer debería de tener. No hay como comer esos frijolitos, ¿verdad? Pero con mucho amor, con mucha dedicación de parte de nuestras señoras. Entonces dice que las Escrituras no aprueban la pereza. Y eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 3:10, que dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. En el libro de Tesalonicenses encontramos nosotros que a ellos se les había hablado de la segunda venida de Cristo. Y ellos, como empezaron a darse cuenta de que Cristo no venía, y que muchos pensaron de que ya se había ido una parte de la iglesia, pues muchos de ellos se acomodaron y ya no querían trabajar. Y entonces ahí es donde viene la palabra de Pablo a esta iglesia. Entonces dice, y ordenábanos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Un día muchas personas se han acomodado y no quieren esforzarse por el trabajo. Entonces dice, un holgazán en una familia estropea la alegría. Cada integrante debe de tener su esfera de trabajo. El miembro que no se ocupa de nada, el derrochador, el vividor, traerá muchos dolores de cabeza al hogar. Antiguamente, ¿cómo era el diseño de una familia? Normalmente era el hombre el que salía a trabajar, la mujer se quedaba en casa, era la encargada de todos los trabajos de la casa. Los hijos, pues en su debido tiempo ayudaban en los oficios de la casa, pero cuando llegaba el tiempo de estudiar, pues se iban al estudio. Este diseño pues se ha roto últimamente por las mismas presiones que tenemos de la sociedad, ¿verdad? Donde muchas veces el hombre y la mujer tienen que salir. Pero también nosotros debemos de ver que es importante que busquemos un tiempo para estar todos juntos y compartir. Estas fiestas que se avecinan,
Por ejemplo, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre son fiestas para que estemos juntos, para que podamos disfrutar. No es para ir a hacer fiesta por ahí, no. Es para que estemos en familia, para que realmente nos tomemos un tiempo de reflexionar sobre lo que Dios quiere sobre nuestras vidas, que realmente nuestros hijos puedan ver el temor de Dios, porque todo eso se ha perdido. Y muchas veces nosotros como papás debemos de tener ese cuidado. Debemos de tener mucha sabiduría, porque muchas veces nosotros empezamos a hablar mal de otras personas cuando estamos en la mesa, empezamos a hablar mal de algunos miembros de la iglesia, de los líderes, etcétera, etcétera, y nuestros hijos están oyendo. Y a su debido tiempo nos hemos podido dar cuenta que los hijos ya no quieren venir a la iglesia precisamente por eso, porque nosotros inconscientemente los vacunamos, como se dice vulgarmente. Porque están escuchando todo eso malo y ellos todavía no tienen la madurez de poder procesarlo. Sabíamos el otro día de que había una familia acá que murmuraban y los hijos nos dimos cuenta que dejaron de venir. ¿Pero qué pasó? Resulta que también a los vecinos de ellos se les invitó para que vinieran a la iglesia. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que ellos escuchaban todo lo que los vecinos hablaban mal de la iglesia. Imagínense. Entonces debemos de tener ese cuidado ustedes. Entonces cuando hay cosas que a nosotros no nos gustan, pues busquemos una persona, mejor si es al liderazgo para compartirlo, ¿verdad? Y decirle, pues a mí no me gusta esto. Y decir, tenemos que ser abiertos. Ayer yo hablaba con una persona y le decía, tenemos que tener madurez para decirle a la otra persona, mire, lo que están haciendo no es correcto, mire, lo que está haciendo su hijo no es correcto, ¿verdad? Porque eso se necesita carácter. Y a eso precisamente venimos a la iglesia, a formar carácter, el carácter de Jesús. Aquí no solo venimos a calentar una banca, como dicen, no venimos solo a pasar el tiempo, no, venimos a formar carácter. Pero para ello tenemos que apropiarnos de la palabra. Pero normalmente la palabra nos entra por un oído y nos sale por otro oído. ¿Por qué? Porque no le tenemos temor a Dios. Entonces dice en el Salmo, la alegría familiar surge del trabajo familiar. Un holgazán en su familia estropea esta alegría. Pero miremos cuando dice, ¿será que es una exageración andar en el temor de Dios? Porque dice que cuando decimos que si tememos a Dios podemos descartar todo otro temor, ¿cómo debemos de interpretarlo? Una opción sería pensar que estas promesas tienen que ver casi en su totalidad con el futuro del creyente. Porque aquí están hablando que las bienaventuranzas nos van a traer esto bueno, nos van a traer lo otro, pero muchas veces nosotros vemos que llegan situaciones difíciles a nuestras vidas. Por eso dice, ¿cómo debemos de interpretar esta palabra? Una opción sería pensar que estas promesas tienen que ver casi en su totalidad con el futuro del creyente, o sea, con la vida eterna. Pero también otros escribían que este salmo era parte de la oración del salmista para con Dios. Como les decía, habían salmos de lamentos, salmos que las personas, los salmistas, se quejaban de la situación que estaban viviendo. Por ejemplo, ellos decían, ¿cómo era posible que los impíos, que los malos, que los injustos estaban prosperando, mientras que las personas que estaban caminando con Dios estaban pasando por alguna situación difíciles? Entonces, si usted tiene que quejarse, quéjese con Dios, porque Dios sabe y lo escucha y le va a traer paz a su corazón. Pero en el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 2, versículo del 5 a 10 que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, aquí no nos están eximiendo de los problemas,
no nos están eximiendo de las dificultades, posiblemente una enfermedad o cosas por el estilo, pero todo apunta de que vamos a tener una vida plena, donde ya no vamos a tener ningún tipo de padecimiento, y esa es la vida eterna a la cual nosotros nos debemos de aferrar. Porque dice todavía, pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas, porque todo lo van a sujetar bajo Dios. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces todo depende y todo está circunscrito a través de Jesucristo. Si de Él depende todo, ¿por qué no voy a sujetarme yo a Él? ¿Por qué no voy a caminar en el temor a Dios? Precisamente, ¿verdad? Porque Él me está ofreciendo algo mucho más grandioso que lo que nosotros estamos viendo hoy día. ¿A quiénes alcanza las bendiciones de Dios en este salmo? La bendición alcanza a una familia piadosa. En el Salmo 128, versículos 3 y 4, encontramos que dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Como les decía, nosotros tenemos que saber con quién nos vamos a casar. Y no estar al cabo de los años diciendo uno, ¿por qué me casé con esta persona? Porque de eso va a depender muchas veces la clase de hijos que nosotros tengamos. Pero aquí en este salmo están comparando a la mujer, es una metáfora, están comparando a la mujer con una vid. No sé si todos hemos tenido la oportunidad de ver un viñedo de una planta de vid, pero una planta de vid es frondosa, se extienden sus ramas, hay necesidad de ponerle tutores para que esas ramas no caigan al suelo, y ahí es donde prácticamente salen los racimos de las uvas que hoy día para el 24 nos vamos a comer unas cuantas, ¿verdad? Entonces, y cuando nosotros nos saboreamos una uva, ¿cómo la sentimos? Sabrosa, suculenta, jugosa, etcétera, etcétera. Esa es la mujer de la que está hablando la Biblia. Entonces dice, tu mujer será como una vid, algo sabroso, algo deleite, alguien en quien yo me puedo regocijar y sentirme satisfecho, pleno y convencido que no me equivoqué. Pero también compara a tus hijos como plantas de olivo. Las plantas de olivo tardan en crecer y tardan en dar frutos, y son personas que hasta hoy día persisten. Muchas plantas de olivo que hubieron en la época de Jesús aún se conservan hoy día. Entonces no cabe duda que así deberían de ser nuestros hijos, pero todo va a depender de nosotros los papás. ¿Cuánta influencia estamos, ahí sí que influyendo en ellos para que sean temerosos de Dios? Pero si nos ven que no nos gusta venir a la iglesia, venimos cuando se nos da la gana, hacemos lo que se nos da la gana, no estamos orando, no estamos leyendo la palabra de Dios, nos estamos perdiendo, por ejemplo, de la Santa Cena. ¿No ven ellos que estamos abriendo nuestra Biblia para estudiarla? Que no estamos participando de una noche familiar, que no venimos al culto de oración. Pues eso están viendo nuestros hijos, de que realmente yo las cosas de Dios las veo muy, pero muy a la ligera. Pero si por el caso contrario, mi hijo está viendo que yo soy una persona que todos los días abro la Biblia, que todos los días oro, que todos los días le estoy compartiendo a alguien de la palabra de Dios, que no dejo de congregarme domingo a domingo, que vengo temprano, que estoy atento a escuchar la palabra de Dios, que no me basta con eso y me meto a hacer un estudio bíblico, ¿verdad? Porque quiero conocer más de Dios. Eso es realmente amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a eso nos debería de amar Él. Entonces, no cabe duda que entonces será nuestra mujer como una vid y nuestros hijos como ese olivo, duraderos, firmes, que nadie los va a quebrantar tan fácilmente. Y entonces dice, he aquí será bendecido el hombre que le teme a Jehová. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, el capítulo 4, 25, encontramos que dice, y Judá e Israel vivirán seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Durante la época de rey David y de su hijo Salomón, Israel fue una nación de las más poderosas de esa época. Ellos prácticamente manejaban desde la Mesopotamia hasta los límites con Egipto, y no había quien les hiciera la contra.
Era un reino plenamente. Y entonces durante el reinado de Salomón hubo mucha paz. No hubieron guerras. Y es por eso que dice, entonces Judá e Israel vivirán seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su hoguera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Se muere Salomón, se divide en reino del norte, reino del sur, Samaria, Jerusalén, y ahí se empieza a descomponer todo lo que hoy sabemos de Israel hasta verlos como están hoy día. ¿Todo por qué? Porque no caminaron como Enoc, no caminaron conforme al temor a Dios, y hoy están pagando las consecuencias precisamente por eso. Y es por eso que en el año 1586 llega el reino de Babilonia y los conquista. Primeramente en el año 606 se lleva a una parte, regresan en el 597 más o menos y se llevan a la segunda parte. En la primera parte se fue el profeta Daniel, en la segunda parte se fue el profeta Ezequías, y en la última parte destruyen ellos todo Jerusalén. Tuvieron que pasar 70 años para que el pueblo de Israel regresara nuevamente. Y fue a través de un decreto que hizo, ya no fueron los babilonios, sino que fue el rey Ciro de los medas persas. Entonces, hoy día nosotros no tenemos ese tipo de gobierno. Vivimos con gobiernos que realmente no le temen a Dios y que no le obedecen a Dios, que tienen una agenda donde están promoviendo muchas veces la unión homosexual, el aborto, la corrupción, precisamente es lo que gobierna hoy día. Y entonces nosotros no podemos disfrutar de esa paz que en un momento dado el pueblo de Israel disfrutó bajo el reinado de rey Salomón. Entonces podemos ver que la mujer que teme a Jehová es como esa vid que lleva fruto a los lados de su casa. Los hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa, y el deseo es tener una bella familia. En Lucas 11, 27-28 encontramos que dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y de los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y le guardan. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se le acerca a una mujer y le dice que mientras él hablaba, una mujer de la multitud se le acercó y le dice, bienaventurado el vientre y los senos que mamaste. Pero ¿cómo le responde el Señor Jesucristo? Y le dice, antes, bienaventurados, no dijo que no fuera bienaventurada la mamá, dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esos somos nosotros. Nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Queremos hacer la vida en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántas personas no están allá afuera haciendo cualquier tipo de situación? Algunos durmiendo, algunos amanecieron de goma, otros amanecieron tal vez drogados, otros amanecieron desvelados, pero nosotros escogimos la mejor parte, y es estar escuchando precisamente la palabra de Dios. Y eso va a dar un fruto en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos bendecir a una nación? La bendición de Dios empieza en el individuo, alcanza a una familia y a una nación. Es triste reconocer cómo vivimos como país, pero ¿dónde empezó el problema? Empezó en el seno de una familia. Los papás no invirtieron tiempo de calidad, no formaron en base a la palabra de Dios a sus hijos. Posiblemente tenían una religión, pero no les enseñaron la palabra de Dios, y hoy día son las personas que nos están gobernando. Tristemente hay que reconocerlo, pero eso sucede, porque no hay temor de Dios en el país. Algunos estamos tratando la manera de vivir bajo el temor de Dios, y nos está costando, porque entonces se cumple la palabra de Dios que dice, muchos los llamados, pocos los escogidos, y no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor siempre ha tenido un remanente, así como tuvo un remanente del pueblo de Israel, que fueron sus primeros seguidores. Hoy día la iglesia también tiene un remanente, que somos los que estamos tratando la manera de seguir al Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 128, 5, 6, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida.
Entonces dice, bendígate Jehová desde Sión, y Sión no es más que la misma Jerusalén. Cuando vemos la poesía hebrea, vemos que se usa algún tipo de paralelismo, y eso prácticamente se compone de dos líneas. En la primera parte, en la primera línea dice, bendígate Jehová desde Sión, pero en la segunda está repitiendo lo mismo, pero solo que con otras palabras diríamos, y dice, bendígate y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y en el Salmo 134:3 encontramos que dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, la tierra de Jerusalén ha sido bendita. Entonces, la bendición de Dios se perpetúa en el tiempo. En el Salmo 128:6 encontramos que dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. La culminación de esta bendición es la esperanza de una larga vida en la ciudad de Jerusalén. Esto se cumplirá plenamente en la Jerusalén celestial, de la cual la Jerusalén terrenal no era más que un símbolo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero la promesa, y es a la cual nosotros como iglesia nos aferramos, es que esperamos la Jerusalén celestial, la que va a descender con Jesús en su segunda venida, y a los que estemos vivos nos va a arrebatar, y si alguno de nosotros ya estamos muertos, nos va a resucitar precisamente para vivir toda una plenitud en la presencia del Señor. Entonces, concluyo con esto. ¿Cómo debemos de vivir como cristianos? ¿Cómo debemos de vivir como iglesia? ¿Cómo debemos de vivir como hijos de Dios? El Salmo 128 nos motiva a vivir bajo el temor de Dios. Quiero pedir favor a Alexis que nos ministre aquí con la música. Entonces, el Salmo 128 dice, nos motiva a vivir bajo el temor de Dios este salmo. No con miedo, sino con reverencia y respeto, obedeciéndole sus mandamientos. Entonces seremos doblemente bendecidos. ¿Quiénes le dicen amén al Señor? Démosle un fuerte aplauso, por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque a través del estudio que yo llevo se nos pidió que hiciéramos un estudio, una prédica precisamente de este sermón. Y Dios puso en mi corazón que este sermón tenía que predicársele a la congregación. Así que pongámonos de pie y digámosle, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque tú has hablado en nuestro corazón. Muchas veces yo he estado caminando, Señor, bajo mi propia voluntad. He estado caminando bajo los preceptos de esta sociedad, Señor. Bajo el precepto de esta sociedad que donde la persona que más vale es el que más tiene. Pero hoy día, Señor, a través de tu palabra entiendo que la persona que vive bajo el temor de Dios es aquella, Señor, que obedece tus mandamientos, que cumple con tus promesas, que se aferra a la vida eterna. Pero nosotros, Señor, hemos sido a veces desobedientes. No hemos estado caminando correctamente como Enoc caminó contigo. Y es por eso que esta mañana te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque mi entendimiento no ha llegado a ese grado de conocimiento. Te pedimos perdón, Señor, porque me he aferrado yo a la vida terrenal. Le he dado valor muchas veces a las cosas materiales, al dinero, al trabajo. Y me he olvidado, Señor, de eso tan preciado que tú has puesto en mis manos, que es mi familia. La vida de mi esposa, la vida de mi esposo, la vida de mis hijos, que la mayor bendición, Señor, que viene de parte tuya, es, no cabe duda, tener una familia conforme a tu corazón. Te damos gracias, Señor. Posiblemente para algunos de nosotros ya sea tarde, Señor, ya nuestros hijos crecieron, ya se fueron, pero para algunos, Señor, es tiempo todavía. Es tiempo que nosotros le dediquemos tiempo de calidad a la esposa, al esposo, a los hijos. Y sobre todo, Señor, que nos puedan ver que nosotros vivimos bajo ese temor de Dios, que queremos sujetarnos, que queremos conocer más de ti, que queremos escudriñar tus escrituras, que queremos buscar tu presencia a través de la oración y sobre todo, Señor, no dejarnos de congregar. Porque mientras el mundo, Señor, se pierde
a través del pecado, a través de la idolatría y de tantas cosas mal. Nosotros aquí, Señor, esta mañana hemos venido a escuchar tu palabra. Y es por eso que te decimos, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús y démosle un fuerte aplauso a